Es un, el instalador no es muy amplio, en megas, es pequeñito, entonces se puede instalar a cualquier máquina, ¿sí? Entonces también se puede registrar como usuario para tener más tiempo de uso, ¿sí? ¿No? Pero no hay problema, y gratis también, ¿sí? Entonces, después de eso vamos a utilizar, en este caso, el Hydro. Este es un instrumento en este caso, de lenguaje digital, que se llama esto, se llama lo que es pizarra virtual, ¿sí? Eso también, el Hydro. Eso, entonces vamos a utilizar GeoGebra, Hydro, la pizarra, la que tenemos aquí en la proyectora, y bueno, son cuatro o tres herramientas y más que tenemos, ¿no? Es así, empezamos entonces. Muy bien, estamos hablando de la variable discreta, ¿sí? Entonces, en lo que es el análisis discreto, aquí vamos a trabajar exclusivamente con un ejemplo del número de fallas. ¿Por qué se toca el número de fallas? ¿Por qué estudiamos en este caso la estadística para ingenieros en este caso? O sea, el número de fallas siempre está inclinado a lo que es la estadística, especialmente la inferencia, tiene mucha relación a la parte industrial, ¿sí? Exclusivamente a la parte industrial. Cuando te digo industrial, estoy diciendo planta industrial. Todo lo que involucra proceso, producción, diseño, todo. Hay muchas causas, ¿no? O sea, accidentes incluso, probabilidades, sucesos que ocurren dentro de la acción laboral, hasta de un momento en el cual realizan la fabricación de una pieza, ¿no? Entonces, todo involucra lo que es industrial, ¿sí? Entonces, es muy bueno eso porque se aplica en ese lado, ¿no? Entonces, ya, sin más preámbulos, continuamos, ¿ya? El número de fallas de un alambre de cobre de 1 pulgada de longitud, ¿sí? Fabricado en un proceso específico, ¿no? Entonces, existe un número de fallas de alambre, ¿sí? El alambre de cobre, ya sabes, basta que te digan alambre de cobre y es conductor de electricidad, ¿sí? Esto está hablando de instalaciones eléctricas y de 1 pulgada de longitud. Entonces, no, entonces ya está entrando en la parte eléctrica, alambre de cobre, basta eso, ¿no? Fabricado por un proceso específico, ¿no? Al decir que está fabricado, o sea, es una fábrica en realidad, y el proceso específico está normado, tiene norma, varía de alambre en alambre, ¿no? Está normado. Entonces, a esto lo que dice que es un proceso específico, entra control de calidad, ¿ya? El conjunto de 48% de los alambres producidos no tiene fallas, el 48% no tiene falla. El 39% presenta una falla. Enseguida voy a ir con la pizarra, voy a explicarles más detenidamente, ¿ya? Después, el 12% ha detectado dos fallitas, 12%, y el 1% tiene tres, o sea, va en degradé, ¿no? 48, 39, 12 y 1. Y cuando sumamos 48 más 39 más 12 más 1, equivale al 100%, ¿no? Así. Entonces, es así, enseguida vamos a ir a la pizarra y vamos a estar explicando. Sea X el número de fallas de una pieza. Aquí ya define la variable. Aquí, esto, ¿por qué estudiamos variable aleatoria? ¿No? Ahí está. Aquí ya define la variable. El número de fallas de la pieza, ¿no? De la pieza del alambre. Ahí está. Ahí ya define, o sea, esto ya, todo de esta ocurrencia, de esta actividad operativa, se puede decir operativa porque está operando en función del tiempo. Si no hubiera habido tiempo, no ocurriría estos porcentajes. Entonces, por eso dice operativo, ¿ya? Entonces, sea X el número de fallas de la pieza del alambre seleccionada aleatoriamente. Aleatoriamente, pues es como colocar una bolsa, ¿no? Entonces, vienen aquí las probabilidades. ¿Qué pasa cuando x igual a 0? Cuando x es igual a 1, cuando x es igual a 2,
o cuando x es igual a 3, ¿no? Está 0, 1 y 2. ¿Qué pasa cuando no hay nada? X, o sea, quiere decir que el número de fallas es 0. Cuando no hay fallas, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Cuál es en este caso? La probabilidad equivale a 0.48%. Si 48% dividimos sobre 100 nos sale 0.48. ¿Qué pasa si es una vez? 0.39. ¿Qué pasa si son dos veces? 0.12. ¿Qué pasa si son tres? Son 0.001. ¿No? Entonces, cuando sumamos también estos porcentajes, esto, más esto, estos porcentajes, si sumamos también nos van a dar 0.99 y algo, redondeando 1 sale, al 100%, ¿sí? Si sumamos esto. Enseguida voy a aclarar esto en la pizarra, ¿ya? Muy bien. Entonces, la lista de los valores posibles todavía, ¿no? Posible, es una posibilidad, ¿ya? Junto con las probabilidades de cada uno, proporciona una descripción completa de la población de que se tomó a X, esta descripción se conoce como una función de masas. O sea, cuando nosotros escucha muy bien, cuando de un experimento, de este experimento, en este caso de las fallas de alambre, estamos sacando, mira, 1, 2, 3, 4, ¿no? Estamos sacando casi un muestreo. Es como hubieses ido a tomar un tiempo, en este caso, de 48%, ¿cuánto sale? O sea, has ido a tomar, es como, en realidad has tomado un muestreo, en realidad. ¿Un muestreo de cuánto? De 3, empezando de 0, ¿no? Entonces, a esta función, a estos datos que se ha tomado de la realidad, o sea, ¿no? Son datos reales, lo que ha ocurrido, se le llama masa de probabilidad, función de masa de probabilidad. ¿Por qué masa? Porque en este caso, cada suceso tiene su peso. O sea, en este caso, cuando no ocurre nada, cuando no hay números de fallas, no hay fallas, ¿no? No ocurre ninguna falla en el alambre de cobre, entonces, pese que no hay falla, es un suceso probable, 0.48. Si hay una fallita, 0.39. Entonces, a este valor, 0.8, se llama masa de probabilidad, función de masa de probabilidad. Entonces, más allá, un poquito más, siendo más específico, más hablando un poquito más en lenguaje científico o matemático, especialmente científico, ¿ya? Entonces, a esta masa de probabilidad se le llama también actualmente distribución de probabilidad, ¿sí? Tiene dos nombres. El nombre actual es distribución de probabilidad. Cualquiera de los dos es la misma. Pero usualmente en todos los libros, en los estudios que hacemos, es distribución de probabilidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Mira, ¿por qué igual a x igual a 0, x igual a 1? Porque en este caso, son sucesos que ocurren, ¿no? Ahora, mira, para determinar la función de masa de probabilidad de una variable aleatoria x, en función, en este caso, ahora se llama ¿no? Función de masa de probabilidad. Como dice probabilidad, probable, entonces la probabilidad de x va a ser igual a la probabilidad de x. Esta x mayúscula esta x mayúscula es la variable aleatoria. Ahí está. Esta x es esta variable aleatoria. Ahí está. Esta es la descripción que se conoce, ¿ya? La variable aleatoria. Esta. Ahora, la x chiquitita que ves, probabilidad de x va a ser igual a x menor, lo puedo decir ya. Entonces, este es el suceso que puse. En este caso, 0, puede ser 1, puede ser 2, ¿no? ¿Cuál de las dos es tu variable aleatoria? ¿Cuál de las dos? ¿La grande o la pequeña? Es la grande. Esta variable x mayúscula, esa es tu variable aleatoria. Tanto en discreta como en continua, esa es tu variable aleatoria, ¿sí? Y esta pequeñita, esta x que dice, incluso está como px, ¿no? Esta pequeña también, ¿no? Esta son los datos, o sea, son los sucesos que ocurren en función de esa variable, pero es en función de la variable, ¿sí? Entonces, eso sí, no son los dos x así, no. Cuidado esto, ¿ya? La grande es tu variable aleatoria, esta es la que he definido, ¿ya?
Esto es, sea X el número de fallas de la pieza de alambre. Esta es la grande. Pero esta chiquitito no es eso. No. Este ya es el suceso para que ocurra esto. ¿Sí? De esa manera. ¿Sí? Entonces, entonces, como te dije, hablar de masa de probabilidad es como hablar de distribución de probabilidad. Su nuevo nombre científico es este, distribución de probabilidad. Así se le ha escrito, se le denota en muchas universidades afuera y adentro de nuestro país, así se lo denota, ¿ya? Pero inicialmente, ¿por qué se le ha nombrado masa de probabilidad? Porque tiene pues, masa, ¿qué es masa? Haciendo un poquito de análisis, masa es se refiere de peso de una función, en realidad masa es un valor que se le da, ¿no ve? Esto es un suceso que ocurre. A eso es un valor, ¿ya? Entonces, por eso se llama eso. Ahora, no, pero estadísticamente es distribución, ya. Perdón. Así, muy bien. Entonces, por tanto, la variable aleatoria X que representa el número de fallas de longitud del alambre, ¿no? Entonces, esto vamos a hacer un poco en la pizarra, ya vamos a las probabilidades de cada uno. Es como decir, si digo peso cero, es como decir probabilidad de X es igual a cero, ¿no? Es lo mismo que esto, ¿no? Este es peso cero, este que ves aquí, puedes escribir, no siempre puedes escribir así, puedes escribir así, ¿no? Peso cero igual a 0,48. Esta escritura que ves es la misma que esta. O puedes escribir de esta manera una probabilidad, ya sea tanto continua o discreta, ¿sí? ¿No? Pues esta expresión dice probabilidad de x es igual a 0,48. Puedes anotar de esta manera o puedes anotar así también, es la misma. Estadísticamente entendemos así, ¿sí? Un poquito más específico, más científico, es esta. Esto, más clarito, ¿sí? De esta manera, la misma notación es esta. X igual a 1, X igual a 2, la misma, ¿sí? La misma, para cualquier valor de X diferente, ¿no? De 0 hasta 3, ¿no? Muy bien, entonces, en este caso, la función tiende a ser, a tener una representación de un diagrama, una gráfica siempre, ¿no? Es de cada recta, dependiendo del suceso, como les dije, ¿no? Pero como es discreta, siempre la potencia es x a la 1, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser lineal. Entonces, aquí tenemos los números de fallas, mira, de 0 hasta 3, ¿ya? Y sus probabilidades. Esto las escalas, tú eliges, pero en función de lo que se está sucediendo, las escalas. Cuidado que hagas al revés, ¿no? Entonces, esto, 0, 1, 2, 3, las escalas. Para cero, ¿cuánto es? ¿No? Para cero, para x igual a cero, ¿cómo ha dicho la probabilidad de examinar? Para x igual a cero, es 0,48, casi, mira, 0,4, casi 5, ¿no ve? Casi 0,5, pero no es 5. Entonces, mira, aquí en tu diagrama, aquí está, 0,48. Mira, no está tocando 5, ¿sí? Porque no es 5, 0,48 está cerca, ¿no? Para uno, lo propio, ¿sí? ¿No? Para uno, 0,39. ¿No? Sí, así. Entonces, genera un diagrama, ¿ya? Un diagrama de suceso, justamente. Incluso a estos puntos se puede hacer un sesgo, ¿sí? Pero así nomás, de esa manera, ¿sí? Esto también puedes graficar, esto también puedes graficar aquí, ya sea lineal, exponencial, ¿sí? También lo vas a utilizar esto, en GeoGebra. Aquí también lo vas a hacer, ¿sí? Puedes hacer. De la misma manera, vas a obtener mucha utilidad en esto. Vayamos un ratito al libro, ¿ya? Así. Enseguida voy a ir a la pizarra, ¿ya? Entonces, escucha muy bien. Hemos entendido el problema. Yo sé que has comprendido el problema. Entonces, se trata de números de fallas del alambre, ¿no? De 1 pulgada, ¿no ve? Incluso, ¿cuántos sucesos hay? En realidad son 3, pero empezando del 0 son 4, ¿no? Y todos tienen que sumar 1, porque es probabilidad. Tienen que sumar 1, ¿sí? Probabilidad. Por lo menos tienen que acercarse a 0,99 y algo probable, ¿no ve? Eso yo sé que has comprendido, has entendido hasta ahí. Y cómo se anota, también has entendido esto.
¿no? Que esto, no, cuidado que hagas x igual a x, así con el mismo tamañito, no, no, eso está mal, ¿sí? Esta es la variable aleatoria, esta es la grande. La chiquita es la que varía del suceso, y eso, ¿sí? Muy bien, entonces, una vez que ya se grafica como los otros ejercicios, aquí vienen los problemas, ¿sí? Bueno, ¿no? Enseguida vamos a la pizarra, ¿sí? Primero voy a definir esto, explicarte todo esto y conmigo vamos a hacer esto, ¿ya? Sí, ya. Sea f de x, ahora mira, fíjate, f de x, mira, esta f de x, ahí, esto, ahí borradorcito, acá hay borrador, ahí está borrador, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, sea f de x, esta f de x, ingeniero, es mayúscula, no es minúscula. Eso, mucho cuidado, ¿sí? Si es mayúscula, entonces se está refiriendo a la distribución acumulada, ¿ya? Aquí, este es, no raya, a ver, necesito más rayar. ¿Dónde está el lápiz? Morir con esto. Aquí, aquí, ahí está. Muy grueso, ¿no? Muy grueso, ¿no? Ya, entonces, eso, distribución acumulativa. Basta que veas mayúscula, f de x es distribución acumulativa o acumulada, ¿no? Está pidiendo esto, ¿no? O sea, f de x, distribución de la variable aleatoria x que se presenta el número de fallas de un alambre elegido, aleatoriamente, como dice, como ha propuesto, ¿no? Ya hemos entendido el problema, ¿sí? Para resolver esto, este concepto ya hemos entendido, ¿verdad? Aquí viene, mira todo esto. El problemita, ¿dónde está el problema? Ahí está, ¿ve? Esto. Este concepto hemos entendido. Todo esto, ¿sí? Ya sabemos cómo se escribe una variable aleatoria, cómo se puede escribir así, de esta manera, pero siempre hay que definir, porque esto ocurre en función de un suceso, pero siempre hay que definir. Entonces, ya está, ya hemos entendido esto, sabemos que se grafica, también hemos comprendido. Utilizar GeoGebra también, ya hemos, eso no es complicado, también se puede graficar dando escalas. Ya, ahora, en este caso, me han pedido determinar F2 y F1.5. Escucha muy bien. Voy a subrayar y luego ahorita voy a ir a la pizarra, ¿sí? En este caso, más delgadito. Aquí está. A ver, ya. Entonces me piden f de 2. Tienes que determinar, me dice f de 2 y f de 1.5. ¿Pero qué es f de 2? Me dice f mayúscula de 2. Yo sé si es mayúscula, entonces me está pidiendo distribución acumulada. Acumulada me está pidiendo, no me está pidiendo ni probabilidad. Acumulativa me está pidiendo, ¿ya? Y acumulativa de cuando x es menor o igual a 2 y cuando x es menor o igual a 1.5. Esos dos me está pidiendo, ¿sí? Muy bien. Si me pide así, es como interpretar, la acumulativa se interpreta así. Así, mira. Me ha pedido f de 2, tú tienes que escribir así, probabilidad de x mayúscula. No vas a escribir x minúscula. Si escribes x chiquitito así, ya es O grande, porque tú tienes tu variable aleatoria, es mayúscula. X menor o igual a 2, ¿no? Se necesita encontrar la probabilidad de x menor o igual a 2, ¿sí? Si te piden en 2, menor o igual a 2. Si te piden en 1.5, entonces tu probabilidad, aquí abajito está, ¿no? De x menor o igual a 1.5, ¿sí? Entonces, ahora si es menor o igual a 2, en este caso tienes que hacer variar, por ejemplo. Si es menor a 2, aquí está, ¿ya? Menor o igual a 2, tiene que, en este caso, los valores de x son menores o iguales a 2. Aquí está la gráfica. Menor a 2, mira, el comportamiento siempre, pese que es discreto, igual, menor a 2, menor a 2, ¿qué involucra? Este 1 va a entrar, este 0 va a entrar, ¿no ve? Estos dos va a entrar, este 3 no va a ingresar. Nuestro rango sería, esto, ¿no? Esos tres más van a entrar, nada más. Lo otro no involucra, mira, 0, 1, 2, ahí no, el 3 ya no entra porque está fuera de rango. Solamente se determina para eso. Y para calcular por la probabilidad de x igual a 0, ya no necesitas calcular porque te han dado un dato experimental ya calculado, ya dato, aquí está, mira.
0.4, o sea, 48%. Cuando no ocurre ninguna falla, ¿no? Es un dato experimental, o sea, alguien ha ido a la planta, ha notado justamente las fallas del alambre, ha ido con su tablero, ha notado, y entonces ha dicho, padre, en este tiempo esta máquina no falla ninguno, entonces es un porcentaje de 48% que no tiene, o sea, falla, ¿sí? Entonces, esto se ha notado experimentalmente, en la planta ha ido anotando, así, uno por uno. Entonces, esto ha llegado justamente a proponer esto, ¿no? El menor igual a 2, x igual a 0. Y como es una sumatoria, mira, fíjate, sumatoria. Todito esto que ves es sumatoria. Al final, yo sé que tú entiendes, mira, ingeniero, esto está sumando, esto también está sumando. Al final es una sumatoria. Incluso de todo esto puedes sacar una fórmula sumatoria, ¿no? De la probabilidad de x menor o igual a 2, donde x es igual a 1. Puedes sacar hasta una formulita, pero hay más. De esa manera. Entonces, como ya conocemos los datos, simplemente reemplazas para cada uno y sale, mira, 0.99. Y si tú reemplazas esto, ay, perdón, un momentito, una llamadita. Muy bien, bueno, ¿no? Entonces continuamos de esa manera, ¿sí? Entonces, esto, si tú analizas, si analizamos todos, conocemos esto, redondeando esto casi es 1, y verdad, no es, redondeando es 1. Lo mismo esto, mira, f de 1.5, entonces, de esta manera vas a expresar. Si tú expresas, dice, x es igual a 1.5, ya, es or grande, ¿sí? Es or grande, porque te estamos pidiendo la acumulada. Y la acumulada te está diciendo, por tanto, para calcular 1.5 se debe sumar las probabilidades para los valores de x que son números menores o iguales a 1.5. ¿Sí? Menor a 1.5. Vemos la gráfica, está 1.5. ¿Dónde está 1.5? Aquí es 1, ¿no ve? 1.5 es casi la mitad, ¿sí? ¿No ve? Vos haremos esto. Este borradorcito, ¿ve? Ya está, ¿no? Entonces, aquí anotamos, ¿no? Entonces, aquí está, la mitad es 1.5, ¿no ve? Más allá ya no entra probabilidad. Entonces, menor igual a 1. Entonces, ¿quiénes entran a esto? A este rango, ¿quiénes entran? Entre el 0 y entre el 1, ¿sí? En ese rango. El 2 ya no involucra, el 3 menos estos puntos de aquí en intermedios, no entran. Entonces, pero siempre va a ser menor o igual. Escucha muy bien. Menor e igual. Si tú colocas igual, así como esta expresión, así, colocas así, error. Porque esto no te está pidiendo probabilidad, te está pidiendo acumulativa. Entonces, siempre vas a expresar con x menor o igual a ese dato, 1.5. Entonces, mira, ¿quién ingresa? ¿No? Ingresa, hay que sumar probabilidad de x igual a 0 más la probabilidad de x igual a 1. El mismo análisis se hace en continua. En este caso está sumando, ¿no? En continua hacemos lo mismo. ¿Te acuerdas que hemos hecho en continua ayer? Lo mismo se hace, pero ya integrando, ¿no? Integrando, ¿no? Integral de este lugar, más integral de este sector, más integral del otro sector, ¿sí? ¿No ve? Lo mismo, pero cuando nos pide acumulativa. Ahora, como es discreta, ahora solamente es sumatoria, pero respetando su rango, hasta más allá. Más al 2 ya no entra, ya no es eso, ¿no? Listo, entonces,
Hacemos un cálculo y ya conocemos los datos, simplemente reemplazamos, esos datos ya están en la tabla, ¿ya? Entonces, 0.87, ¿sí? Haciendo un cálculo, ¿no? Redondeando casi, a ver, algo más que redondear no da más, ¿no? De 0.88, ¿no? Ahí queda, ¿no? Del redondeo más extremo ya no da, ahí no nos queda, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿sí? Simplemente un repasito de esto, de lo que es, pero discreto es esto, ¿sí? El mismo análisis se hace en continuo, pero, y esto no cambia, igualito en continuo, no cambia esto, por eso. Te piden acumulativa, aplica la condicional, menor o igual, ¿sí? Menor o igual. Pero siempre vas a graficar, siempre te vas a hacer en la gráfica, pues la gráfica te va a guiar, ¿no? Entonces, no es que no puedes sumar, digamos, de 0 a 3, puedes hacerlo 0 a 2 también, pero lo que te ha pedido simplemente es esto, F2, después F1.5, entonces está ahí nomás, ¿no? Entonces, eso es, ¿sí? De esa manera. Muy bien, continuamos. Está un poco resfriado, ¿no? Entonces, esto que ves aquí, esta tablita que está en el libro que les he dado, ¿ya? Esto es tu formulario, ¿me estás oyendo? Este es tu formulario. Si se corta la sesión, vuelven a ingresar a la misma dirección, al mismo link, ¿ya? Entonces, esto tiene que ir a tu formulario, ¿ya? Una vez que termines el examen, pues envíame tu formulario manuscrito, ¿sí? Ahora, no es necesario también tener el formulario, si conoces bien la función, no es necesario, ¿no? Pero no está de más tener algo para, por sí, tal vez, ¿cómo se plantea la acumulada? ¿No? Entonces, aquí está, mira, todo, mira, la función de masa de probabilidad que hemos hablado, mira, de esta manera se expresa, ¿sí? Se expresa de esta manera, ¿no? La acumulativa, mira, se expresa de esta manera. Esos, mira, son diferentes. Y te voy a pedir que halles la probabilidad de un valor X. Te voy a pedir que halles la acumulativa, ¿no? Aquí está, mira, esto sí, ya es un poquito más, te dije, no se hace una fórmula, te dije, no, está, mira, con formulita incluso directa, pero es más directo es estos dos. De la misma manera que toda sumatoria de probabilidad siempre va a ser 1, ¿verdad? Porque es al 100%, o es éxito o es fracaso, ¿no? O bien sale bien lo que estamos, digamos, construyendo el material, en este caso, ¿no? el alambre de cobre, ¿no? O bien sale de calidad, ¿no? Así. Entonces, pero siempre hay una probabilidad de error. Pero es éxito o fracaso, por eso es el 100%. Mira, esto mismo. Si aquí es sumatoria, mira, en toditas fórmulas sumatoria, en la continua es la misma, pero es integral. Se integra, ¿sí? Lo mismo, pero es integral. ¿No? Eso es. Entonces, esto va a ir a tu formulario, con esto, todito esto. Tú gustas, lo haces, el formulario, pero manuscrito así, ¿no? Formulario. De esa manera, ¿sí? Entonces, vamos para que un poquito se entienda, vamos a hacer un poco de los ejercicios de esto mismo y vamos a pasar a otro punto más, ¿ya? Vamos a un ratito vamos a la pizarra. No sé si se escucha, trato de que se escuche, voy a usar la pizarra, ¿no? Sí. Entonces, hemos hablado de la variable aleatoria, ¿sí? Discreta, ¿no? Discreta. La mismo análisis se hace para el continuo. Ahora vamos a ir más allá de esto. Sí, ¿no? También, escucha un momentito, también. Enseguida vamos a hacer esto. Son dos temas. Ahora vamos a ir a la continua, ¿ya? Escuchen. Este texto que estoy hablando, que les estoy comentando en el libro, un pedazo del capítulo, yo lo saqué, está frente a la universidad, a la puerta de la universidad,
fotocopiadora Josué, lo que se llama Josué, ¿ya? Tengo. Ahí está todo esto, todo lo que estamos tocando hasta para el examen, ¿sí? Incluso esta está en físico, ¿ya? En digital lo tienes en el libro, y ahí está lo mismo, Si te gusta el dígito, ahí puedes copiar, ahí está con mi nombre, y yo lo dejé hoy día. Pueden hacerse copiar también, ¿no? Y algunos ejercicios también que voy a hacer, también voy a dejar, ambas cosas, ¿no? Magnético, digital, ¿no? Pero por ahí sabes, ¿ya? Fotocopiadora Josué, ¿no? Pues Josué, ¿está? Frente a la puerta de la universidad, ahí a la audita, creo que es muy conocida esa fotocopiadora, ¿ya? Entonces, continuamos. Muy bien, entonces, aquí tengo un comentario. Ah, ya, Josué, a ver, te voy a anotar, ¿ya? Fotocopiadora, Josué, creo que es así, ¿no? Les enviaré, Josué, es así, fotocopiadora Josué. Lo tengo en una foto de la puerta, le saqué. Les voy a enviar, ¿ya? Ahí está su todito. En el WhatsApp lo tengo y les voy a enviar, ¿no? Pero frente a la universidad está. Todo lo que va a involucrar primer pasado, ahí está, todo. A algunos les gusta estudiar así en el escritorio, muchas veces computadores dañan la vista, ¿no? Mejor en escritores y eso fotocopiar todo. Pero también la copia está en el libro, ahorita, ¿ya? Entonces, continuamos. Les voy a enviar ya, yo lo tengo ya. Ya, ayer estuvimos resolviendo este ejercicio, escuché, ya, el ejemplo, enseguida está en el libro, 2.44, cierta masa radiactiva, un poquito recordándonos, radiactiva emite partículas alfa, ¿no? La masa radiactiva es bota, en este caso, partículas alfa, quiere decir carga eléctrica, es como, esas partículas no son usuales, no son rayos, pero no son muy visibles a la vista. Periódicamente, dice, el tiempo, o sea, ¿no? Alfa periódicamente, el tiempo entre emisores es en segundos, ¿no? Es aleatoriamente en segundos, ¿ya? Con una función de densidad de probabilidad, ¿sí? Esto, lo que hemos resuelto, escuchen, lo que ayer estuvimos resolviendo, ahora vamos a resolver, escuchen, estos ejercicios que hoy hice son comidas al examen, son modelos de exámenes. Esto también es modelo de examen, ¿sí? Todo lo que vamos a hacer en el modelo de examen. Entonces voy a volver a resolver esto todo en detalle, pese que esto también les he enviado en digital. Ahí está, en PDF. Ahí está, ¿ya? Entonces, bueno, empezamos a hacer eso, ¿sí? Enseguida vamos a ir al libro, ¿sí? Esto lo empleé. Por si acaso necesitamos acercamiento, esto vamos a sacar un ratito un zoom. Otro panelecito. A veces se necesita acercamiento y lo vamos a acercar, ¿no? Ahí está, a ver. Ahí está, claro. Sí. Hasta ahí veremos. Si falta, si se ve, bien. Si no, entonces voy a acercar más. Listo. Vamos a ir directo a eso. ¿Ya? Seguimos. Entonces, esto es el ejemplo del libro. Este es el 2.44. ¿Sí? ¿Sí se ve? Ahora sí. Entonces, ahora vamos a hacer un poquito más acercamiento. Entonces, vamos ahí. Ahora sí, ahí. ¿No? Ese es el ejercicio del libro, ¿ya? Ya. Yo no voy a tocar la parte de la introducción, voy a ir al ejercicio, ¿sí? Veamos esto, ¿no?
f de x va a ser igual, ¿no? Era 0.1, ¿ya? Por e a la menos 0.1 de x, ¿sí? Eso era, ¿sí? Con una restricción de x mayor a 0. Y sabemos por qué la restricción es basada en el fenómeno que puse, ¿verdad? Y 0, donde x es menor o igual a 0, ¿sí? Esta función también se va a graficar en GeoGebra. ¿Por qué? Para determinar bien, en este caso, si más adelante hay condicionales que nos piden. Nos puede pedir probabilidad, nos puede pedir función de densidad acumulada, ¿sí? Entonces, basada tal vez en una condición, pero la acumulada tenemos un orden. Entonces, para mucho mejor, como dice x mayor a 0, ¿sí? No sabemos hasta dónde será, ¿no? Pero entendemos que es mayor a 0. Quiere decir que entre el 1, el 2, el 3, pero no sabemos hasta dónde. Incluso entendemos que es hasta infinito, porque no hay un intervalo. Aquí no ha definido un intervalo. Entonces, entendemos que esto puede tender a infinito, ¿no? Entonces, eso vamos a ver. Por eso es necesario